Se cierra la semana. Y en el informativo G24 le ponemos la lupa a los temas de los que pocos hablan. En Tertulia de Medianoche. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. En segundos estaremos en vivo y en directo con la opinión pública en interacción con nuestra comunidad de analíticos. En Tertulia de Medianoche. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia. Bienvenidos. Dicen que el mundo ya cambió. No lo entiendo. Y todos dicen cosas distintas. Hay dos caminos. Pero aún no lo entiendo. Tú eres quien lo elige. Todos queremos entender. Todos podemos entender desde el amor. Somos muy jóvenes. Pero somos analíticos. Una comunidad de acciones de amor y respeto. Dale la vuelta en positivo. Jefes, Parejas. Equipos. De ti depende. Familias. gíralo a tu favor. De lo político a lo humano. Creer es más fácil que pensar. De ahí que haya tantos creyentes en otros que pensadores por sí mismos. Bruce Calvert. Informativo G24 presenta De lo político a lo humano. Mentes abiertas, conciencias libres. Porque la política toma las decisiones, pero la humanidad toma las acciones. Lo estamos haciendo. Informativo G24. De lo político a lo humano. Bienvenidos. Señores, aquí estamos, me encanta saludarlos, me imagino que todos están pues muy expectantes con toda la información que está pasando en el mundo y en esta serie de habilidades blandas, especialmente en tiempos de guerra, donde tenemos noticias tan álgidas y demás. Saben que hemos venido trayendo voces muy potentes de todo el mundo que nos están hablando tal vez de esos principios básicos que a veces no entendemos muy bien cómo es que lo debemos llevar en nuestra vida, pero que sí que son el pilar fundamental para seguir avanzando en un mundo que está cambiando todo el tiempo y que además tiene unas dinámicas un poco estresantes, ¿por qué no decirlo? Pues bien, todos traemos heridas de batalla, obviamente, y se nos habla todos los días de que hay que sanar, hay que sanar, hay que sanar para estar fuertes frente a los titulares, las noticias, todo lo que vemos día a día, pero hoy tengo un invitado maravilloso. Conocí a Mariano Menéndez, un argentino que está radicado en España ya hace algún tiempo, a través de alguien que quiero muchísimo, el señor Emilio Carrillo, y pues pudimos conocernos en un reciente congreso internacional. Yo les hablé aquí de ese congreso que fue en noviembre del año pasado. Y pues Mariano tiene un trabajo increíble frente a ese tema de sanar, que como les digo, en tiempos de guerra, habilidades blandas, porque sabemos que las dinámicas del mundo nos exigen muchas cosas, pero que debemos tener por lo menos herramientas. Hoy nos va a hablar mucho de sus libros, de su podcast, de su canal de YouTube, pero sobre todo nos va a dar herramientas para entender con esas heridas de batalla que todos cargamos, que todos tenemos, cuál debe ser la mejor manera, por lo menos de reconocerlas, de gestionarlas y seguir adelante. Así que sin más preámbulos, un honor tenerte aquí, querido Mariano Menéndez. Nos conectamos con España. Gracias por estar aquí en Informativo G24. Hola Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en tu canal, en Informativo G24, y estar contigo, y gracias por esta oportunidad. Es un placer y aquí estoy para hablar de lo que desees. Gracias, muchas gracias. Lo aprecio infinitamente, además,
porque sé que también estás pues muy al tanto de la dinámica del mundo. Sabemos que eres de el equipo de confianza de Emilio Carrillo y sabemos que Emilio, pues además de haber sido un hombre, un gran economista, pero que además fue alcalde de Sevilla y todo esto, es un hombre de alta conciencia, y sé que tú también pues estás muy consciente de todo el mundo geopolítico, las noticias y demás, pero hoy no vamos a hablar de eso, Mariano. Hoy vamos a hablar de ese trabajo maravilloso que tú haces con el tema de sanar, de enseñar por lo menos todo este aspecto de sanación, que seguramente pues nos va a venir muy bien, porque en tiempos de guerra habilidades blandas, y cuando hablamos de habilidades blandas, pues requiere una estabilidad, una sensatez en esas habilidades blandas de este mundo moderno, que se buscan tanto incluso para los cargos altamente directivos en las empresas, pero también las relaciones de gobierno, incluso las relaciones humanas. Sanar es un muy buen punto. Y por eso me gustaría comenzar contigo contándoles a los analíticos de Informativo G24 quién es Mariano Menéndez, cómo un argentino llega a España y cómo en este momento sabemos que tus libros, tus podcasts son reconocidos en Europa, pero también en América Latina. Cuéntanos de ti, Mariano. De mí, bien. Bueno, yo comencé en estos temas de sanación del sistema de pensamiento por un tema personal, una gestión, claro, tenía que gestionar el tema de la ansiedad. Empecé a tener, a eso de los 21, 22 años, empecé a tener sintomatología, ataques de pánico, taquicardia, sudoración, y claro, estaba muy apegado al tiempo. Quería hacer muchísimas cosas y no me daba el tiempo. O sea, igual que ahora, quiero hacer muchísimas cosas, pero ahora estoy un poco más desapegado del tiempo. Entonces, sé que estoy en un eterno ahora, entonces estoy más relajado haciendo muchas cosas. Pero antes, claro, decía, claro, no me da el día, y además la pareja, el trabajo, el estudio, y una vida muy rutinaria, y objetivos para el mundo exterior. Quizás quería ascender en la empresa, y es un poco también ese sueño americano. Me desilusionó un poco también, porque es el ámbito empresarial que estuve un par de años es muy, muy competitivo, muy frío, hay mucho ego. Entonces, en algún momento fui al médico y le dije, mira, creo que tengo, no sé, o debo tener una enfermedad, o debo tener algo, porque yo estoy sufriendo, ¿bien? Yo sufro. Bueno, creo debe ser un tema de ansiedad. Me dijo, bueno, sí, trastorno de ansiedad generalizada, tienes que hacer terapia, ¿bien? Bueno, terapia y también medicación me dio. Con el tema de la medicación estuve 2 o 3 meses, me di cuenta que no iba por ahí, pero la terapia sí que me hizo muy bien para reflexionar, para expresarme, muy bien, para también, a la hora de contar un tema, la terapeuta me daba 4 o 5 alternativas, me abrió mucho la mente los años de terapia, hasta que un día, claro, como asocié terapia, psicología, claro, entonces mi tema, ansiedad, emociones, mi tema debe estar por ahí, por la psicología. Y le pedí a un profesor universitario que me recomiende libros de psicología. Yo dije, bueno, me hago experto en psicología y quizás descubro qué es la ansiedad y me sano, ¿no? Esa era mi lógica. Claro. Y un profesor bastante generoso, universitario, y también sí, muy bueno, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, que me recomendó algunos libros de Freud, algunos libros de Jung, pero un libro muy especial que es del Cuarto Camino de Gurdjieff, un sistema de enseñanza muy interesante, que se llamaba Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gurdjieff y Upensky, y el autor era Nicole Maurice. Y ahí, la verdad que es un libro de 5 tomos, hoy está en YouTube en audiolibro. Nicole Maurice era un alumno de Gurdjieff que estudió en esa mansión en Francia. Gurdjieff, bueno, lo pueden buscar la gente, es un maestro espiritual del siglo pasado, también muy, pero muy reconocido. Y bueno, ahí comencé a leer esos libros y sí, sinceramente ahí descubrí qué eran las emociones positivas, las emociones negativas, cómo se generaba la envidia, cómo se generaban los celos, cómo se generaban todas las emociones, tanto positivas, negativas. Después también ahí aprendí los niveles mentales, o sea, el centro emocional, el centro racional, el centro instintivo
despertar la conciencia, despertar el ser, porque el instituto que tenía Gurdjieff era un instituto para el desarrollo armónico del ser humano. Entonces enseñaba básicamente enseñanzas de todos lados, de Egipto, de la India, resumía, o sea, compactaba todo eso y su objetivo era traerlo a Occidente. Y luego, eso, como era el cuarto camino, se llama el sistema de enseñanza de Gurdjieff, era algo que tenía de diferentes lugares, o sea, muchos conocimientos de diferentes lugares, me abrió mucho la cabeza. Entonces, ahí después comencé a leer otros libros, el Kybalión, me acuerdo también todos los autores del Nuevo Pensamiento, ¿bien? Esa escuela de científicos que hablaban del poder de la mente, ¿no? Que hay muchas personas que son muy conocidas que salieron de ahí, ¿no? Como Wayne Dyer, como Louis Hay, como Rhonda Byrne, del Secreto, que esos son los más conocidos, pero en realidad hay una lista de 30, 40, Neville Goddard, Thomas Troward, bueno, todos. Pero te fuiste por las grandes ligas. Sí, bueno, todos esos y muchos más eran, claro, eran autores que sí, todos esos libros me los devoraba. Luego también el budismo, es como que también me gustaba mucho las conferencias del Dalai Lama, y hasta que llegó también el curso de milagros, un sistema de enseñanza no dual, que bueno, que las prácticas del curso de milagros me ayudaron a sanar la percepción, ¿no? Que es todo lo que vengo compartiendo ahora. Mariano, perdóname, ¿cuánto tiempo de tu vida te tomó esa introspección? Porque es que perderse, digamos, en los libros, o no lo voy a decir perderse, lo voy a decir al contrario, sumergirse en toda esa cantidad de autores, escuelas, líneas de pensamiento, que hoy lo comprimes muy bien y eso lo podemos ver en tus podcasts, en tus entrevistas, en el trabajo que realizas. ¿Cuánto tiempo te tomó? 15 años aproximadamente, o sea, estoy hablando desde los 20, 21 años hasta los 33 que yo vine aquí a España, que ahí yo ya conocía el curso de milagros, pero a los 33 hice el libro de ejercicios, las lecciones, de una manera más disciplinada, y luego de ahí fue que empecé a escribir y a compartir. Se hizo como un desdoble, Sandra, es como que antes yo venía en grupos de estudio, compartiendo, en el anonimato, pero en algún momento, en el 2016, por ahí, claro, 2016, 2017, empecé a escribir artículos para la red LinkedIn, y ahí escribía muchísimo, ¿no? Entonces, luego hice una serie de charlas en Ecuador, gracias a esos artículos que se viralizaron, que se hicieron muy, muy conocidos dentro de lo que es LinkedIn, y después comencé con YouTube, con Facebook, y empecé a escribir la gran mayoría de los libros, o sea, ya en España, ¿no? Ya estando en España, ya en el 2017 me fui de Argentina y empecé en España y sobre todo me vine aquí porque yo veía que a mí me apasionaba el curso de milagros y veía que todos los maestros del curso de milagros eran de España. Entonces yo dije, bueno, tengo que estar ahí. Me acuerdo que en ese momento Jorge Lomar, Jorge Pellicer, que son grandes maestros del curso de milagros, y es verdad que aquí el curso, sinceramente, hay gente que lo enseña muy bien, y bueno, me empapé de mucha de la enseñanza del curso de milagros, que me enseñó a compactar todo y aplicarlo, porque claro, como tú bien decías, todo ese conocimiento de lectura en algún momento tenía que plasmarse en la vida cotidiana. Pero no es fácil ese proceso. O sea, yo podría decir por experiencia propia que cuando me estaba deshaciendo, digamos, de mi antiguo yo, que era también así como te pasó a ti, que tú eras un hombre de empresa, del sistema empresarial, del sueño americano. En mi caso, pues un poco entre empresa y periodismo, el mundo de las noticias. Y llego a un curso, en realidad fue un máster de coach con España, porque es que los españoles tienen, o sea, quienes se dedican a estos temas son personas de altísima conciencia. Entonces sentí esa misma percepción tuya, que era el país donde debía hacerlo. Y cuando llego a ese primer encuentro del máster, del coach, la primera pregunta que me hicieron fue como, ¿quién eres tú? Y obvio, cuando uno viene apenas la primera vez es tremendamente desafiante, pero todo ese conocimiento desde
2000, yo sí empecé mucho más tarde, o sea, yo lo empecé en 2020, hoy llevo 5 años y todavía apenas estoy recorriendo esa primera parte de estos 15 que tú llevas de leer, de nutrirme, de interactuar con otras personas. Ya, digamos, aplico muchas cosas en mi vida personal, pero me falta un montón y no es fácil ese momento. Por eso yo te digo, 15 años llevas tú, Mariano, y eso equivale a media vida. Y esto es como el pregrado, posgrado, mejor dicho, maestría, doctorado y demás. O sea, que has adelantado muy bien todo este tema del conocimiento. Entonces llegas a España, lo empiezas a aplicar y ¿qué empiezas a notar? Y empiezo a notar un estado de una percepción mucho más neutra, ¿bien? Ese Mariano, claro, esa personalidad, ya me traté de desidentificar. Claro, por eso justamente te preguntaron eso, ¿no? ¿Quién eres tú? Que era justamente lo que preguntaba Gurdjieff en sus grupos reducidos, ¿no? Porque claro, iba gente en aquel momento a esa mansión de Francia, de Gurdjieff, estaba muy de moda, y iba gente quizás muy reconocida, quizás iban actrices de Hollywood, no sé si existía Hollywood, hay que saber, pero quizás doctores, abogados, galardonados, políticos. Entonces él lo primero que decía, mira, aquí lo que haya recibido del mundo o el cargo que tenga, aquí no importa. Aquí la personalidad es lo primero que tenemos que dejar de lado. Aquí somos todos conciencia, porque claro, las personas sufrían, iban obviamente porque estaban en un estado de sufrimiento, pero claro, Gurdjieff les decía, justamente el sufrimiento viene de ahí, porque estás apegado a una personalidad. Te crees que eres un doctor honoris causa con tantos galardones y que te crees superior por eso, y claro, todo eso se tiene que disolver. Obviamente, cuanto más rígido, o sea, yo en mi caso, por ejemplo, sí, había estado en una empresa, había ascendido, pero no es que tampoco tenía un ego tan, digamos, pero hay mucha gente que quizás... menos tiempo. Porque estuviste en la empresa como 2 años o algo así, ahí empezó a inquietarte el tema del despertar espiritual, ¿o por qué crees tú que no estaba tan cimentado como ese apego al mundo empresarial y todo esto? Porque como yo había empezado con el cuarto camino, quizás a los 22, 23 años, y ya ahí empezaba a hablar del ego y de dejar de creer en la personalidad, y además Gurdjieff mencionaba que había que hacer muy rica la personalidad para después... porque también él hacía danza, hacía un montón de cosas. Sí. Entonces yo me preocupaba en esa época también por hacer más rica mi personalidad, justamente, o sea, estudiar diferentes disciplinas, música, canto, baile, natación, no sé, infinidad de cosas, y eso es verdad que me sirvió para desidentificarme del pequeño yo, del famoso ego. Entonces cuando ingresé al... ¿Cómo? Del ejecutivo, ¿no? O sea, claro, tu vida no giraba en torno al cargo en tu empresa, sino que empezaste a buscar el camino del ser. Yo lo llamo el camino del ser. Y es muy bueno. Claro, yo sabía, Sandra, que eso, de hecho, era ejecutivo senior en una empresa de investigación de mercados, pero como empecé ya sabiendo que era todo un juego, el mundo del ego, me lo tomaba como un juego. De hecho, me vestía con traje, corbata, iba a las presentaciones, así, y... O sea, también me llevaba muy bien con los directores, con gente de negocios importantes. Es que ese mundo es maravilloso. Yo trato de hacer un híbrido, ¿sabes? O sea, es maravilloso. Sí, hay que llevar un equilibrio. Y entonces. Claro, es maravilloso, pero yo creo que tiene que durar un tiempo. Porque es muy rutinario, ¿bien? O sea, genera que tienes que estar de 9 a 18 y después cuando vas ascendiendo, gente a cargo, objetivos, presión, mucha presión, hasta que yo dije, bueno, duró hasta aquí y me fui a Mallorca, ¿bien? A una isla paradisíaca y ahí a estudiar el curso de milagros. ¿Qué tal el cambio, no? ¿Qué tal el cambio? Genial, porque algunos lugares de Europa que no conocía, yo había viajado por América, nada más, no había viajado a Europa cuando estaba, antes de los 33 años no había viajado a Europa, entonces, claro, estuve creo que 6, 7 años en esa empresa, entonces, claro, ¿qué empecé a sentir con el tema del curso de milagros? Claro, la percepción se modifica y dije, bueno, aquí empiezo a cumplir mi función, que es, yo antes había también hecho un curso de coaching holístico,
Bien, coaching para el ámbito profesional, para el ámbito personal. Ahí también se hablaba mucho del curso de milagros, se hablaba de no dualidad. Entonces, lo que traté de hacer en ese momento era integrar todo, tratar de integrar todo y empezar a compartir y claro, ayudar a las personas en conocimientos, en personas que quieran despertar su conciencia, sanar la mente, o sea, en todo. Sí, hacer sesiones individuales, hacer acompañamientos y en algún momento también, como tú bien decías, ¿no? Comenzar a compartir con colegas, con amigos, con gente que está también, porque en algún momento uno se da cuenta que el mensaje, cuanto más personas lo compartan, digamos como que hay diferentes, de esto que llamamos la verdad, hay diferentes vertientes, ¿no? Claro. Entonces una persona quizá lo puede compartir desde el Reiki, otra desde el Ho'oponopono, otra persona desde diferentes disciplinas, registros akáshicos, de diferentes Otros disciplinas. desde neuroliderazgo, ¿no? O sea, como eso tiene que ver más con la esencia de cada quien, porque pues habrá unas personas que de pronto son más místicas, otros de pronto somos más racionales, pero aún así queremos emprender ese camino del ser. ¿Cómo lo percibes tú? Sí, o sea, yo pienso que cuanto más nos completemos, yo pienso que la mente, por ejemplo, nosotros podemos ser muy racionales, yo también, en mi caso, sé que tengo una mente racional, pero le doy el uso que le tengo que dar en el momento adecuado, o sea, tratar de manejar la mente a conciencia, ¿bien? También tenemos una mente concreta que sirve para ciertas funciones, una mente abstracta, también tenemos una mente consciente, subconsciente. Yo pienso que cuanto más conocimiento uno tenga, más paz va a sentir, más trabajo interior. Y luego... Gobernar los pensamientos. Y luego Exacto. ya nos vas a contar qué pasaba entonces en Mallorca con esto, pero me gustaría que nos dieras esas primeras pautas que tú empezaste a aplicar cuando ya estabas en Mallorca, cuando habías roto con tu vida pasada de alto ejecutivo en una empresa argentina y ya estabas encaminado a ese mundo de milagros, lo voy a llamar así porque habías estudiado bastante, pero ya estabas como atreviéndote a hablar del tema y por eso fue que te radicaste en Mallorca. ¿Qué fue lo primero que empezaste a aplicar? Lo primero que empecé a aplicar es en la vida cotidiana la neutralidad en las situaciones, ¿no? O sea, las situaciones, no, desidentificarme de las situaciones y desidentificarme de mi personalidad dentro de las situaciones, ¿bien? A ver si soy claro. Por ejemplo, el curso de milagros menciona de que nosotros atribuimos significados a la realidad y nos creemos esos significados, ¿bien? Y nos apegamos a esos significados. Pero lo primero que comencé a hacer es decir, bueno, ese significado está ahí, ¿bien? Y puedo elegirlo, pero en realidad no me tengo que identificar con lo que está ocurriendo, ¿bien? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que ellos te vayan entendiendo. Por ejemplo, un accidente. Yo me acuerdo que tuve un accidente automovilístico, ¿bien? Donde el coche quedó en destrucción total. Wow. Y eso sí yo fue un sabía... milagro. Sí, yo salí y no tenía nada. Bien, de hecho llamé, cuando vi el coche que estaba todo destruido, yo dije, debo tener algo. Me asusté cuando vi el coche, ¿bien? Entonces ahí llamé a urgencias y vinieron, pero me dicen, no tienes nada, ve a tu casa. Yo pensé que algo iba a tener. Claro, eso fue, claro, ahí está. Entonces yo dije, este es un accidente, pero en realidad era necesario justamente porque, Sandra, viste cuando la vida estás a medias tintas. Yo estaba trabajando en algo en Mallorca que en realidad no me gustaba, pero lo tenía que trabajar por un tema de recursos. Entonces no estaba muy alineado, ¿bien? Entonces, gracias a ese accidente, yo pude estar en mi casa, bien, un tiempo, y dedicarme a compartir en YouTube, a subir vídeos, a desarrollar el canal de YouTube, y luego terminé, claro, como actividad económica, siendo mi canal, ¿no? Sí, claro. Y ese accidente, por ejemplo, lo vi como algo necesario que tenía que ocurrir para que yo me afianzara en la transmisión de mi mensaje.
¿Tú crees que fue un cambio de destino ese accidente? Sí, sí, claramente. Si yo lo hubiese visto como algo trágico, como algo que porque tuvo sus interpretaciones negativas se podrían dar, ¿no? También un coche que quedó todo roto y el seguro O y sea, tú después lo que hiciste fue suprimir el drama. Dijiste, voy a tomarlo en exacto, neutra, vamos a ver qué mensaje me trae esto. exacto. Este es un mensaje de la vida, dije. Al final fue un regalo, fue una bendición, porque gracias a eso me convertí en profesional de la transmisión, digamos, porque yo hasta ese momento no es que mi actividad económica era de ser transmisor de conciencia. Si bien ya tenía algunos libros y hacía lives por Facebook o por Instagram y tenía incluso también el canal, hacía entrevistas, pero en algún momento, cuando ocurrió ese accidente, eso en cierta forma me obligó a ir como más decidido a ser Claro. transmisor de conciencia. Y eso me ¿Sabes afirmó mucho más. ¿Sabes qué es lo que me parece bonito? Que esto conecta de inmediato con la primera frase que usaste cuando iniciaste esta entrevista, y es el momento en el que nos desapegamos de la dualidad y nos volvemos neutros. Entonces eso no lo entiende, de pronto el común de las personas no logran entender la profundidad de esa frase. El volverse neutro no significa que tú te vuelvas Dios me lleve y Dios me traiga, no. El volverse neutro es que le bajas todo el drama a lo que te pase y simplemente estás abierto, observador de cuál es el mensaje que probablemente una situación, una experiencia o incluso personas que aparecen de la nada tienen para traerte, pero hay que estar abierto mentalmente porque ese principio de la dualidad es el que nos lleva, yo sé que tú lo sabes, Mariano, se los estoy contando a los analíticos, pero la dualidad es la que nos lleva muchas veces a calificar, clasificar, etiquetar, decir esto es bueno y esto es malo, y resulta que a veces lo que aparentemente es muy malo, como un accidente automovilístico que deja un coche en pérdida total, o un carro para América, un carro, un automóvil completamente destruido, resulta que Mariano lo tomó como vamos a ver qué pasa, y ya nos dijo qué fue lo que le permitió. Fue como tu salto a la grandeza. O sea, a veces esos vacíos que nos tiran a la grandeza, y cuando hablo de grandeza no estoy hablando desde la parte egoica, de la victoria y el dinero, no, estoy hablando desde quién soy yo. La respuesta del quién soy yo. ¿Y ahí qué pasó entonces, Mariano? Sí. No, antes mencionar algo de lo que tú mencionaste, que recalcar que muy, pero muy interesante. Tú sabes, Sandra, te comento que yo tengo ese sistema de pensamiento falso, que es el que habla el arte de sanar la mente, lo tengo analizado y estudiado, y tengo un modelo de 24 atributos que tiene ese sistema de pensamiento falso, ¿no? ¿Qué es el sistema de pensamiento falso, primero que todo? Yo sé que tú ya llevas mucho tiempo, pero nosotros estamos aquí, digamos, Sí, ávidos de conocimiento, empezando para que nos depures todo sí. eso. ¿Qué es un Tú, sistema de tú dime que pensamiento? todo lo que tenga que aclarar lo aclaro. El Gracias. sistema de pensamiento falso es lo que la mente, nosotros somos una conciencia que está libre y que está sana y que está conectada con la conciencia universal creadora. Pero tenemos una mente que tuvo contacto con el mundo, con los mensajes del mundo, que recibimos desde las familias, desde los medios de comunicación, desde el sistema educativo, y eso hizo que cobre vida el miedo. Bien. Entonces, cuando hablamos de sistema de pensamiento falso, es un sistema de pensamiento vinculado con el miedo, que tiene determinados atributos que se comparten desde el mundo y la mente se lo cree porque no tiene discernimiento. En líneas generales, en la infancia uno absorbe esos mensajes, ¿bien? Y además van al nivel subconsciente, ¿bien? Porque también expliquemos, la mente tiene dos niveles, consciente y subconsciente. La parte subconsciente es la que no vemos, ¿bien? Entonces, bueno, los mensajes y las interpretaciones, porque cuando uno también, por ejemplo, a través de una vivencia comienza a creer en el daño, comienza a creer en que puede ser susceptible de ser herido, empieza a interpretar la realidad desde ahí, ¿bien? Incluso comienza a tener relaciones y a tener vivencias que confirman esa creencia en el daño, por ejemplo. Entonces,
te decía, ese sistema de pensamiento tiene 24 puntos. Y yo lo tengo ordenado, ese modelo, lo tengo ordenado por el nivel de sufrimiento que generan, ¿bien? El primero, la creencia en el daño, ¿bien? El miedo a ser dañados, a ser heridos, eso genera una sensación de peligro, una sensación de riesgo, una sensación de amenaza, de no estar a salvo. Esa misma sensación que te conté que yo tenía a los 21, 22 años, bueno, quizás en el fondo está eso. Me sentía, claro, me sentía, sí, vulnerable. Eso es la vulnerabilidad, te sentís poca cosa, te sentís un cuerpo. ¿Por qué? Porque estás identificado con tu ego. ¿Bien? Y eso genera obviamente también sintomatología, ansiedad, ataques de pánico, el pánico que es, claro, el miedo al miedo, ¿bien? Entonces, la idea de daño. El segundo, el que tú mencionabas, los juicios duales. Es decir, también genera mucho sufrimiento. Si una persona va por la vida pensando dividiendo la realidad entre lo bueno y lo malo, lo mejor y lo peor, el éxito, el fracaso, lo correcto e incorrecto. Qué trampa mental. Uf, o sea, es que no te deja escapatoria. No hay beneficio equilibrio. Y perjuicio. Bien, ganar, perder. Eso es un mecanismo de defensa del ego. Porque claro, ¿qué nos dice esa dualidad? Me voy a ubicar dentro de los winners, de los ganadores, y no de los losers, de los perdedores. Entonces voy buscando siempre el ganar, el beneficio, lo correcto, lo exitoso, lo mejor, el bien, pero estoy rechazando una parte de la realidad. Entonces a esas personas que tienen... Sí, dime, Sandy. No, que a esas personas que tienen esto ya nos vas a contar, pero ahí también te quería decir que finalmente, ¿quién decide qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿O quién decide qué es el éxito y lo que no? ¿Cierto? O sea, ahí nos vamos a ver atrapados en una trampa muy, muy peligrosa. Y las personas Exacto. que tienen ese segundo miedo del sistema falso de pensamiento, y vas a continuar. Sí. Sí, ¿quién lo decide? Nosotros mismos o incluso también el sistema. El sistema educativo, por ejemplo, te dice, sí, tú eres un alumno excelente si sacas 10. O el sistema empresarial te dice, sí, tú eres un hombre exitoso si trabajas para la NASA o para Google, ¿no? Y eres CEO, ¿no? Entonces eres un hombre exitoso y además tienes tu mansión y todo esto es lo bueno porque si tienes tu mansión no vives en la pobreza, entonces sos diferente, ¿no? Entonces tienes algo mejor. Entonces, en cierta forma, es algo co-creado entre el sistema y nosotros. El sistema porque lo emite y nosotros porque lo creemos. Entonces, claro, te decía que ir con la mente así, entre lo mejor y lo peor, lo bueno y lo malo, nos hace rechazar siempre un aspecto de una realidad que en realidad es completa y además es neutra. Es decir, la realidad nunca nos emite algo con el significado de que es positivo o es bueno o es malo. No nos da nunca una experiencia difícil, una situación difícil. La realidad es totalmente neutra, es energía neutra. Entonces, esto es muy importante porque esa dicotomía que la tenemos que deshacer, ¿bien? Porque esa dicotomía es falsa y nos adentra en lo que es el mundo y la ilusión, el mundo del sistema de pensamiento de miedo. Porque ese sistema de pensamiento falso, tú dime si soy claro o si hay que aclarar algo, ¿no? Estás haciendo perfectamente claro. Claro, ese sistema de pensamiento falso nos lleva a un mundo perceptivo falso. Perceptivo, porque lo vamos a ver desde ahí, y a eso se le denomina adentrarnos en la ilusión, ¿bien? Y nos impide desarrollar una percepción neutra. Entonces, esta dicotomía es directamente contraria a la percepción que necesitamos desarrollar. Es la base de la separación de la mente. Habrás oído escuchar, ¿no? De la no dualidad, ¿bien? La no dualidad es la conciencia de unidad, la conciencia neutra, es como es realmente nuestra conciencia. Pero la que además, perdóname Mariano, eso te libera profundamente del sufrimiento, porque es que yo me puedo pasar la vida quejándome o abrumada porque tal o cual persona no se comporta como yo quisiera. Y el día que yo comprendo que es que yo no tengo, uno, no tengo por qué calificar si se porta bien o se porta mal, o dos, es que ni siquiera tengo poder para controlar su libre albedrío. El día que tú te sueltas de esto, dejas de sufrir. Pero es muy difícil llegar a ese punto y esa parte de la no dualidad a mí me encanta que lo estés profundizando, Mariano. Sí, deshaciéndonos de los juicios duales, es verdad que dejamos de sufrir,
en este aspecto, pero es verdad que, como te había mencionado, son 24 puntos, ¿no? 24 atributos. Entonces, en cierta forma, el camino a dejar de sufrir o el camino a sanar la mente, claro, es un poco más largo, ¿bien? Pero es verdad que uno se libera, pero hay que ver si la persona, porque claro, yo este ejercicio de los 24 atributos se lo envío a las personas que acompaño en sesiones para ver cuál es el que tienen rígido. Es decir, si una persona tiene muy rígido ¿no? De los juicios duales, que claro, que es el que digamos como que más puntaje tiene o más, más porcentaje tiene en su mente, porque claro, nosotros tenemos un modelo mental. Entonces, si la persona estos juicios duales los tiene muy rígidos, muy fuertes, y está dentro del top, entonces, claro, cuando empieza a dejar de enjuiciar entre el bien y el mal, entre lo mejor y lo peor, entre el éxito y el fracaso, o entre lo correcto e incorrecto, y así podemos seguir con toda esa dualidad, siente una gran liberación y deja de sufrir. Pero también yo en mi caso, a mis consultantes o a mis alumnos, le hago un testeo de los otros 23. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo trabajo para una sanación total. Porque si no, que quizás sana los juicios duales, pero después, si la persona cree en el daño, cree en la carencia, en la pérdida, en el conformismo, en el egoísmo, tiene creencias de tiempo, cree también en el espacio, culpa, control y manipulación de la realidad, victimismo, que creo que lo habías mencionado, queja, también son todos atributos, estoy nombrando todos los atributos del sistema de pensamiento falso. Intolerancia, deseos de poder mundano, la exigencia, la presión, la competencia, la comparación, la negatividad, el drama y el catastrofismo también, la condenación, la exigencia de castigo, la desconfianza, la acumulación desmedida, la búsqueda de diferenciación, el especialismo, que eso es lo que yo te decía que veía mucho en el mundo empresarial. Por eso decía, esto es todo como un juego, ¿no? De gente que se busca diferenciar, gente que busca competir. ¿Para qué competir si en realidad tenemos una vida preciosa, hermosa? Pero bueno, entonces sanando todos esos 24 con diferentes técnicas, ¿bien? Porque hay técnicas de sanación, ¿no? No es solamente quizás hablando. Bueno, la terapia ayuda, pero después hay otras técnicas muy prácticas que son muy efectivas. Claro, y me imagino que en todo ese proceso que tú acompañas también les enseñas a las personas a saber autogestionar ciertas situaciones, ciertas emociones, pero dentro de todo esto que nos estás contando, de repente nos metimos mucho en la técnica y como que dejamos por allá abandonado el tema de tu historia, de tu recorrido. Nos quedamos en Mallorca. Sí. ¿Qué pasa en España? O sea, ¿en qué momento vuelve y gira tu vida? ¿Qué pasa en España? Y ahorita volvemos a estos puntos de sanación. Porque todo hace parte de un mismo testimonio, ¿no? Sí. Convengamos que, claro, cuando yo hago las lecciones prácticas del curso de milagros y las comienzo a aplicar, ahí noto un cambio de percepción y ahí comienzo a transmitir un mensaje a través de todos los medios posibles y muy comprometido. Porque claro, como yo venía de una experiencia personal de haber dejado de sufrir, yo dije, bueno, entonces esto le puede servir a la gente para dejar de sufrir, ¿no? Pero claro, cada vez me metía más. Claro, porque imagínate, desde que le pedí los libros al profesor que me recomendó el Cuarto Camino, a eso a los 21, 22 años, hasta los, claro, cuando llegué a España, 33. En el 2017. 33 años, o sea, una edad muy, muy interesante. A todos nos pasa algo importante a los 33 años. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? La vida, no lo sé. Pero sí, fue a los 33 años que tuve un gran cambio y ahí me comprometí y el accidente vino un poco después. El accidente creo que vino en el 2021, por ahí. Que ahí yo ya me había comprometido con transmitir, de hecho hacía charlas gratuitas por España, me fui a Santander, a Murcia, a Madrid, a brindar charlas gratuitas mientras yo trabajaba de otra cosa aquí en España. Y entonces, claro, a raíz del accidente
fue que, y además también empecé con las redes sociales, a compartir por las redes sociales, a hacer algunas sesiones individuales también, a escribir libros también. Es decir, como que me comprometí de transmitir a través de todos los medios posibles, ¿no? Y surgió lo del canal, ¿no? Como para poder hacer un canal masivo con mucha gente y que eso pueda ser mi actividad económica. Y luego, bueno, luego estuve en Mallorca hace 1 año y medio, hasta hace un año y medio atrás, que vine a Asturias, y siempre compartiendo, siempre tratando de estar muy cerca de la gente y muy cerca de este mensaje, ¿bien? Y ahora con mi actual pareja también nos unimos ella está más vinculado con el tema de las relaciones y la manifestación de pareja, y en mi caso con la sanación del sistema de pensamiento para vibrar en amor, en abundancia. Y en cierta forma esa fue mi historia, Sandra. Pero que mira muy bien, porque hasta equipo te trajo, es decir, el solo hecho de cambiar la mentalidad, y pues ella también ya muy enfocada en lo suyo, les trajo un equipo de trabajo. Bueno, a ver si nos la presentas también para que la invitemos acá al canal. Sí. Sería Estará genial. encantada de participar, sí. De verdad, bienvenidísima. Todo lo que sume luz, lo que sume nueva información, despertar de conciencia, es muy bienvenido también en este canal. Estamos en un momento donde es como si nos estuvieran poniendo a prueba esa evolución. Cuando tú llegaste a España al principio, que te fuiste de Argentina y estabas caminando, empezando todo este camino del ser, de despertar de conciencia y demás, ¿tú sentías que eran menos personas? ¿Sientes que definitivamente sí hemos subido esa masa crítica que se necesita? Yo creo que sí, que a medida que pasan los años, hay más personas involucradas en estos temas. Sí. Algunos colegas o algunas personas mencionan que quizás no, que mencionan que quizás que esto siempre existió, pero a la hora de involucrarse uno empieza a ver más personas. Pero en mi caso, por ejemplo, con el canal, yo veía cómo subían los suscriptos, subían las visualizaciones, entonces, usuarios nuevos, ¿bien? A raíz de profesionalizar el canal de YouTube, también miraba las estadísticas y yo notaba crecimientos, ¿bien? Entonces, yo creo que actualmente hay muchas más personas que están en este despertar, en estos temas de conciencia, en la no dualidad, y que se está desmontando, en cierta forma, el sistema de pensamiento falso que hablábamos antes, porque la humanidad tiene un sistema de pensamiento falso, que genera guerras, que genera conflictos entre los gobiernos, que genera catástrofes climáticas también. Pero claro, para que se modifique todo eso a escala mundial, a escala global, ¿bien? Y a nivel países y mundo, tenemos que empezar por nosotros mismos. Total. Y mira que yo, por ejemplo, celebro algo, y es que, bueno, este canal habla de geopolítica, de geoeconomía, y en el 2020-2021 le incluyo otro componente que es neuroliderazgo, ¿sí? Además, por mi propia inquietud personal, mi nickname muchas veces es el camino del ser en muchas partes, porque siento que es que uno tiene que irse descubriendo, pero no todo el mundo lo entendió. Y mira que 2020 y 2021 para mí fue una prueba muy dura, porque los que estaban en este otro sistema solo de noticias, geopolítica, decían, no, pero ¿para qué habla de esos otros temas? Y luego cuando me acercaba a personas que hablan de estos temas y los invitaba a este canal, decían, no, pero yo qué voy a ir a hablar a un canal de noticias. No, las noticias son negativas. Y construir ese punto de equilibrio, hoy a 2025 ya, ha sido un trabajo a pulso, pero lo hemos logrado. O sea, yo creo que somos el único canal de noticias que ya no es netamente noticias, sino análisis, donde también el componente del desarrollo humano y el despertar de conciencia ha sido muy importante desde el primer momento, y la gente ya entendió que cuando hablamos de un informativo, arrancamos del que es el interior formativo, porque estamos tratando de formar, al menos es un despertar de conciencia, un camino al despertar de conciencia, porque decir que formamos seres humanos, eso es no.
un discurso que se asemeja mucho precisamente a ese sistema de pensamiento falso, como nos estabas explicando. Lo que estamos es tratando de formar un camino. Ya cada quien desde su libre albedrío decidirá qué toma, qué no toma, pero en todo caso, como siempre decimos, ustedes sacan sus propias conclusiones, ustedes son sus propios analistas. Mariano, dentro de todo esto que tú haces de podcast, de tu canal, que ¿cómo se llama tu canal, por cierto, para que te sigan y te puedan Mariano conocer? Menéndez. Igual que tu nombre. Sí, Mariano Menéndez. Dentro de todo este ejercicio que has hecho de podcast, del canal, de leer, sé que estás con un libro por estos días también, me gustaría que nos compartieras un poco de ello, porque la promesa fue, vamos a hablar de un poco del libro, de esas pautas importantes para sanar esas heridas de batalla que todos traemos y que por eso te invité a esta serie de En tiempos de guerra, habilidades blandas, porque sabemos que debemos tener herramientas para sanar esas heridas que a veces están ahí y no las vemos. Totalmente, totalmente. Bueno, este libro al que haces mención, que se llama El arte de sanar la mente, es un libro que destaca la importancia de despertar la mente, ¿no? Hay quizás alguna confusión con el término sanación, ¿no? Que lo vengo explicando en algunos vídeos, en algunos... porque claro, a veces el tema de sanación remite a la dualidad de la mente enferma o que estamos hablando de una mente que está... que no está sana y por qué no estaría sana. ¿Sí? El término sanación hace referencia a que desde nuestra percepción pasemos a ver la realidad tal y como es. También podemos decir limpiar la mente, ¿no? Sanación de la mente, Sandra, despertar, limpiarla, purificarla, son todos sinónimos, ¿bien? Nos conduce a percibir una realidad objetiva, porque esa es algo que también está en la no dualidad y quizás podríamos explicarlo, porque quizás no todos están familiarizados con esto. Bueno, un poco lo habíamos mencionado antes, el sistema de pensamiento falso, el sistema de pensamiento de miedo genera un mundo perceptivo de miedo, pero esa realidad se fabrica desde mis propios pensamientos subjetivos, desde mis propios pensamientos de miedo. Entonces, en cierta forma, es una realidad que me inventé yo. Claro. Es una realidad que la estoy filtrando con mi sistema de pensamiento de miedo, que algunos pilares, ¿no? Lo que decíamos antes, para la gente que lo pueda conectar, la negatividad, el drama, los juicios duales, etcétera, los 24 puntos. Bueno, eso genera un mundo perceptivo. Pero claro, tenemos que saber, Sandra, que hay una realidad objetiva. ¿Bien? Nuestra mente dormida o no sanada, por así decirlo, percibe desde una realidad subjetiva, con creencias falsas, con miedo, y a esa realidad objetiva podemos decir que es lo que se conoce como la verdad, el mundo real, ese mundo donde nada puede ser amenazado porque es conciencial. Pero tenemos que tomar conciencia de que desde el sistema de pensamiento falso fabricamos una realidad subjetiva, que en eso está la gran mayoría de la población, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la población está muy aferrada al sistema educativo, al sistema empresarial, a los medios de comunicación, pero los medios de comunicación que transmiten miedo, ¿bien? Incluso las películas también, si uno va a ver la última película de Hollywood, la más taquillera, es todo violencia, tiros, disparos, y claro, bueno, ahí también el sistema de pensamiento de miedo ingresa. Y claro, y esas creencias falsas uno las ha ido aceptando, las ha ido incorporando, y así fue que fabricamos un mundo subjetivo. Y también fuimos luego interpretando desde esas creencias falsas. Entonces, a medida que vamos enjuiciando la realidad desde el miedo, vamos así interpretándola, y ese gesto que hacemos deriva en sufrimiento. Por eso sabrás que mucha gente, cuando sufre a un nivel que no lo puede soportar y quizás pueda llegar a tener una depresión fulminante, o un accidente, o una enfermedad, o una pérdida de un ser querido, ahí comienza a buscar alternativas y quizás termina en temas de conciencia y espiritualidad. ¿Por qué? Porque claro, en el mundo falso no está la salvación a eso.
Es como un instinto de supervivencia también, pero que es que prefiero y me parecen tremendamente valientes las personas que en vez de pensar en una salida fácil y fatal, ¿sí? O letal, dicen, pues nada, si ya toqué fondo, voy incluso a bajar más, a mi propia búsqueda, así sufra más, pero voy a empezar a sanarme. Y es cuando lo que tú muy bien planteas, empiezan a buscar alternativas de espiritualidad. Yo siempre he dicho que el camino espiritual lo buscan quienes ya atravesaron el infierno, ¿sí? Y por eso es tan valioso, ¿no? Porque primero hay que atravesar el infierno para luego empezar a crecer en lo espiritual. Si te quedas atrapado en ese sistema de pensamiento falso, pues probablemente no tengas las herramientas para sobrellevar momentos duros, pruebas difíciles y pues todos los días vemos cifras muy, muy dolorosas y ya saben a qué me estoy refiriendo. No puedo ser netamente explícita porque esta plataforma es muy sensible con ello, pero sabemos que hay gente que de pronto no ve alternativa y esto no es de juzgar porque es muy triste además, pero cuando ya no contamos con la presencia de estas personas que probablemente no tuvieron herramientas y optaron por una medida desesperada que resultó fatal, es cuando uno dice, benditas estas salidas de búsqueda espiritual y sobre todo bendita la valentía de aquellos que se atrevieron a atravesar el infierno para poder llegar a buscar estas otras herramientas. Y bendito tu trabajo, Mariano, porque es que esto de sanar el alma es... el alma, la mente, despertar es un trabajo de valientes y se necesitan herramientas. Sí, y los beneficios son, o sea, cuando la mente es sana es porque, bueno, ese sistema de pensamiento de miedo fue dejado atrás, que es importante también transmitir confianza, ¿no? Como tú bien decías, hay muchas personas que no ven salida, que están en una depresión y a veces toman decisiones incluso letales. Claro, porque no ven la confianza, pero ese sistema de pensamiento de miedo puede ser dejado atrás. Hay un sistema de pensamiento verdadero, lo hay, y esto no lo digo porque lo leí en un libro, sino que lo digo por experiencia, ¿no? Por haberlo aplicado. Y lo que desemboca de ese sistema de pensamiento verdadero es la paz, ¿no? Entonces, bueno, el libro en cierta forma trata de eso, ¿no? De ayudar a transmutar al sistema de pensamiento del amor, también se dice. El sistema de pensamiento real es cuando la mente se funde con la conciencia y se transforma en una mente despierta o también amorosa, se le puede decir, pacífica, sana, natural, sin distorsiones. Es decir, una mente pura que vuelve a su estado original, a su estado esencial. Y también mencionemos que esto se puede aplicar en la vida cotidiana. Porque si no, también parece que estamos hablando de algo muy idílico, que solamente es un estado, el estado de paz, o el estado de iluminación, también se puede decir, como que es reservado a Krishna, Buda y Jesús, y una persona tendría que irse al Tíbet, a la montaña y estar 24 horas así. No, esto se puede aplicar en la vida cotidiana. De hecho, como te mencionaba, el Cuarto Camino de Gurdjieff, lo que enseñaba era estar en el mundo, pero no ser del mundo, o sea, estar... en la vida cotidiana, ir despertando la conciencia, ir sanando la mente, sanar ese sistema de pensamiento falso, pero en la vida, no en un monasterio o en la cima de una montaña, en una cueva, ¿no? Entonces, me encanta eso que estás diciendo, porque es que ese es el reto, y por eso es que nosotros cuando hablamos de neuroliderazgo, tenemos aquí programas que son también para altos ejecutivos, ¿cierto? Entonces está conquista de mercados del futuro, en tiempos de guerra, habilidades blandas, pero es maravilloso la gente que nos escribe y nos dice, mire, yo soy CEO de tal empresa y ahora estoy poniendo a mis empleados a que escuchen estos programas, porque es llevar a ese mundo, digamos, de altos ejecutivos, del cual también tú vienes, ¿sí? Por ejemplo, y otros de nuestros panelistas, lo importante que es esa conexión con el mundo espiritual o con esa búsqueda espiritual para ser como más precisa. Entonces hay gente que, por ejemplo, me escribe y me dice, estoy en la oficina, un saludo a Gloria Wright, y mientras trabajo me pongo a escuchar estos programas de Informativo 24 con los panelistas que vienen, que desde hoy les presento a Mariano Menéndez, así se llama también su canal de YouTube, para que lo puedan seguir, y que hoy nos está invitando a comprar su libro,
que se llama, ¿cómo se llama el libro, Mariano? El arte de sanar la mente. El arte de sanar la mente. Y él es nuestro invitado hoy En tiempos de guerra, habilidades blandas en Informativo G24, donde les hablamos de geopolítica, geoeconomía y, por supuesto, neuroliderazgo y evolución de conciencia, que es bien importante en este momento. El equilibrio para Mariano, ¿qué es? El equilibrio yo lo asocio con dejar de lado esa mente polarizada, ¿no? Esa mente esa mente dual, ¿no? El equilibrio es mucha observación interna, ¿bien? Darnos cuenta cuando, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana quizás estamos haciendo algo de manera desequilibrada, ¿no? Y la misma vida nos enseña. O sea, el equilibrio se logra también sabiendo conectar con la vida, sabiendo, por ejemplo, claro, lo que te había comentado, lo del accidente, ¿no? Sí. Que el accidente llevó en cierta forma a un equilibrio, porque en cierta forma en ese momento yo estaba trabajando mucho, estaba muy estresado, por eso derivó el accidente, ¿no? Entonces, la vida quiere que tengamos ese equilibrio. Y lo que estamos hablando aquí también hoy, este sistema de pensamiento verdadero que desemboca en la paz. A veces mucha gente me pregunta por las técnicas, que sí, que hay muchas, que podemos hablar de las técnicas, pero también yo lo que aclaro es que la misma vida nos va a llevar a ese sistema de pensamiento verdadero, nos lleva también. Si sabemos reflexionar sobre las experiencias, también nos lleva a la misma vida, porque si no, parecería también que esto se logra solo a través de un sistema de enseñanza, a través de un libro, a través de un maestro, a través de un gurú, a través de inscribirse en la comunidad de un gurú. No necesariamente. Quizás hay personas que sí, que lo necesitan, claro que sí. De hecho, tengo amigos que están en comunidades. Sí, pero también hay otras alternativas. Pero también una es esa de, a través de ir viendo, porque claro, esto también lo decía mucho Gurdjieff, tu realidad es tu maestra. Cuando él le decía maestro, pero tu realidad es tu maestra. La vida misma es tu maestra, la vida misma te enseña, ¿bien? Cuando estás en una relación y te estás conformando, el hecho de soltar la relación, quizás en un momento, esto lo tengo muy incorporado también porque mi pareja habla mucho de eso, ¿no? Y habla también del equilibrio, ¿no? En ese sentido, porque una persona se conforma en una relación, suelta, y después aparece otra que es quizás su alma gemela, ¿no? Y se completa, ¿no? Entonces, claro, y la vida lo equilibró, ¿no? O sea, le trajo un cierto equilibrio relacional. Bueno, con lo profesional lo mismo. Ajá. Es que claro, Sandra, una mente sana también hay que hacer hincapié en que los diferentes ámbitos de impacto de sanar la mente. Una mente sana hace a una persona más feliz, pero también más competente en lo profesional, es decir, más capaz de hacer cosas, trae también mayores oportunidades profesionales, mejores trabajos, o incluso también mejora su capacidad de emprender, o tiene motivación también para leer, para interpretar. Eso los cambios que tú me preguntabas, ¿no? Por ejemplo, el cambio de estar en Mallorca, ¿no? En una isla paradisíaca y con una tranquilidad tremenda. Yo me acuerdo que leía y escribía y me concentraba muchísimo más que no sé, que estando en Buenos Aires, en el caos de Buenos Aires y toda la contaminación y el estrés y los taxis y todo eso. No, ahí no hubiese podido escribir un libro en esa ciudad. ¿Quién lo creyera? Mira que el año antepasado, estaba yo loca por irme a vivir a Buenos Aires. Bueno, lo que pasa es que yo voy tras el espíritu perdido de Gustavo Cerati. No, mentiras, me encanta Gustavo Cerati y sus canciones, por lo pronto yo conecto mucho, ¿sabes? O sea, espiritualmente me han traído muchas respuestas las letras de Cerati. Yo no sé si a ti te ha pasado lo mismo, porque Cerati, sobre todo las últimas producciones, yo estaría, Mariano, casi a esto de asegurar que Cerati ya estaba en un nivel cuántico, porque muchas de las letras, por ejemplo, Luna Roja, me puse a escucharla y trae muchas
similitudes con lo que se empezó a presentar en Oriente Medio, en fin, incluso en un momento con el Mar Negro y Ucrania, en fin, esto ya es muy personal, es una apreciación muy personal, pero que hay temas de estas canciones que las asocio mucho, no como la gente habitualmente las entiende, sino que logro entender algunas percepciones incluso geopolíticas, o sea, es un asunto con la actualidad muy interesante. Y entonces yo dije, no, me voy a ir para Buenos Aires a vivir, imagínate, tú diciendo, no, yo me fui de Buenos Aires a Argentina porque es la ciudad caótica, me fui para Mallorca y yo vivo feliz en Medellín, pero también pensaba como, ay, qué bueno irme a vivir a Buenos Aires y yo me imaginaba tomándome el mate ahí en las terracitas de Buenos Aires y todo esto. Yo creo que esa búsqueda es muy interesante, la búsqueda del ser humano, o sea, como que otras personas quieren venirse a vivir a Medellín. Todo el tiempo estamos en esta dinámica, Mariano. Sí, lo que sucede es que es muy importante el momento. Yo en ese momento lo necesitaba salir, porque venía, claro, de 6, 7 años de la empresa y el caos, y en ese momento la vida me llevó hacia ahí y lo necesitaba, lo cual no significa que no vuelva en algún momento, quizás vuelvo, y aparte ahora vivo también en otro lugar que es también un poco, es en Gijón, en Asturias, ¿no? Entonces, que no es una isla paradisíaca, ¿no? Si bien tenemos el mar y todo, pero claro, para conectar con ciertas ideas y para aplicar ciertas ideas, a veces uno necesita un entorno, ¿bien? Sí. Necesita un entorno de calma, de tranquilidad, y aplicar en la vida cotidiana, sanar su percepción, estudiar el sistema de pensamiento falso, cómo transmutarlo al verdadero, cómo ayudar a otras personas. Para eso se necesita una gran tranquilidad. Y luego después la persona quizás puede decir, bueno, voy a vivir a cualquier lado, porque ya en cierta forma, bueno, en ese sistema de pensamiento falso también está el espacio, ¿bien? Porque claro, el espacio también en cierta forma forma parte del mundo de la ilusión. ¿Por qué? Porque viste que hay mucha gente que dice, bueno, no, si me voy a la India quizás mejoro, ¿no? Y tengo más paz. Pero ¿tú crees en eso? ¿Tú crees en eso? Claro, no, porque el espacio es una ilusión, pero claro, si la persona no sanó su sistema de pensamiento, por más que vaya donde vaya, le va a ocurrir las mismas cosas, ¿no? Y a mí me sucedió, A mí en España a veces me sucedían las mismas cosas que en Argentina. Yo decía, ¿cómo puede ser? A 15.000 kilómetros de distancia me suceden las mismas cosas, ¿no? Y ahí me di cuenta, ¿no? El sistema de pensamiento atrae las mismas situaciones para ir desbloqueando cosas que están en lo más profundo de la subconsciencia, y a medida que fui desbloqueando, obviamente, tomando otras decisiones, y bueno, todo esto termina también en la manifestación y co-creación de la propia realidad, ¿no? Y sabes, aquí voy a decir una cosa súper disruptiva, pero ¿sabes quién me ha dado la mayor lección de espiritualidad frente a esto de que el espacio es una ilusión? La Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos. Sí, fue disruptivo, yo sé que estás diciendo, ay, ya de qué me va a hablar. No, imagínate que ellos tienen un programa que se llama American Dreams, o sea, como un poco como el sueño americano. Y lo que yo entendí cuando fui a analizar ese proyecto es que apoyando a muchos jóvenes con impacto social en toda América Latina, básicamente mi conclusión es que tú puedes alcanzar el sueño que quieras desde cualquier lugar del mundo. Y el sueño, o sea, el espacio es una ilusión. Pero que qué rico viajar, ¿no? Qué rico ir a pasear. Y de todas maneras yo sí siento que existe algo dentro del destino, que es que definitivamente te marca y te dice, bueno, tú en este periodo de tu vida tienes que estar en este lugar, ¿sí? Por ejemplo, a ti te pasó, yo también viví en España, fueron años muy maravillosos. España fue un gran maestro para mí, o sea, aprendí mucho, crecí mucho espiritualmente. Volvería a vivir en España, no tengo nada malo, es que no, todo fue amor, pero también el destino como que lo pone a uno donde tiene que estar en determinados momentos. Pero quería traer ese ejemplo, Mariano, porque dijiste algo muy valioso, y es que el espacio es una ilusión muchas veces porque hay gente que está frustrada o triste o amargada donde está en este momento porque le negaron una visa, porque no pudo migrar. Y me encanta eso que dices porque los invita a que la actitud debe ser la que cambie,
¿sí? Porque puedes lograr cualquier sueño desde cualquier lugar del mundo, ¿no? No sé qué piensas de eso. Sí, 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 sí. Lo que ocurre a veces también es que a veces uno no vibra con con, con el ámbito, con el entorno con el que está. Bien. Hay países que están muy mal gestionados y al estar más mal gestionados hay mucha carencia. Bien. La carencia también lleva a la delincuencia también. Entonces se van rompiendo los valores. Yo eso lo veía en Argentina y en cierta forma también por eso decidí irme, ¿no? Claro. Claro, también la política, la moneda que se devaluaba, me acuerdo, cortes Claro. de calles, manifestaciones, quizás yo iba al trabajo y cortaron la tal calle, el metro se corta el metro y tengo que tomarme otro y para llegar a mi casa, y es como que en cierta forma hay países que obviamente muchos piensan que eso te hace más fuerte, ¿no? Sí, bueno, en cierta forma, sí, yo así todo, trabajaba, pude desarrollar mi carrera con esos frenos también para estudiar, ahí hay algunos perfecto, pero en algún momento dije, no, quiero otra cosa. Te ¿Bien? hartaste, dijiste, esto ya me queda Exacto. pequeñito, porque la expansión no es desde la arrogancia, sino desde la expansión interna. Cuando has trabajado mucho el Exacto. espíritu, el alma te dice, te pide liberación y dice el alma, aquí no vas a seguir creciendo. Y es como que el Exacto. universo te empieza a incomodar, ¿no? O sea, como también lo he visto, o sea, como que el universo empieza a hacerte todo más incómodo, a estrecharte, Sí. y puedes tener todo materialmente. Un Ujú. poco así fue como me fui yo la primera vez para España, o sea, como que yo tenía muchas cosas resueltas, pero era un vacío Claro. impresionante. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y Ujú. me pedí a mi alma que me fuera, que eso también lo puede estar viviendo mucha gente. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Claro, ¿no? Y ahí en España empezaron a fluir las cosas muy bien, porque es como es un país más ordenado, más seguro, uno se siente Claro. seguro, es decir, hay valores, qué sé yo, muchas cosas que funcionan, servicios públicos, sanidad, como es un país como más ordenado, lo vi como más ordenado, lo vi como más efectivo, lo vi como más fluido, ¿bien? Entonces, en esa forma, claro, en ese sentido yo me pude relajar en muchas cosas que me producían estrés en Argentina y pude dedicarme Fluir. con tranquilidad y calma a crear. ¿Bien? Así es, así es, así es, y así Por es. eso fue el cambio y estoy totalmente de acuerdo contigo de que en cierta forma el universo te empieza a incomodar como para que tomes una decisión, porque si no, no la tomas. Te acomodas a la zona de confort y te quedas ahí y te puedes quedar ahí de por vida, pero yo quería, en cierta forma, luego de estudiar tanto y aplicar tanto, quería también comenzar a transmitir y pienso que España fue el sitio adecuado. España es un gran país y asimismo también cuando los ciclos se cumplen, voy a contar mi historia, o sea, yo ya tenía todo resuelto, residencia, trabajo, en fin, estaba muy bien en España, me había ido a estudiar y tenía una vida hecha ya, radicada, y de un momento a otro mi madre en ese momento se enferma y teníamos mucho temor de un cáncer en el colon y empieza también allá todo como, no porque, digamos, me incomodara, no, todo iba fluyendo bien, pero mi alma no estaba en paz y me decía, ve a Colombia, ve a Colombia, ve a Colombia. Y el día que vengo, pues que viajo para ver a mi mamá, me subo al avión y lo primero que escucho es un susurro, esa voz interior que una a veces tiene que se conecta, y me dijo, Ujú. bienvenida de nuevo a tu destino. O sea, era como la orden es que ya debes regresar a Colombia de nuevo. Y efectivamente el tema de mi mamá era más como la señal, ¿no? O sea, de que ya había cumplido mi ciclo en ese momento en España y que debía regresar a Colombia por el tema de mi mamá. Me quedo acá un tiempo y después ya llega la decisión en serio de decir, ¿regresas o te quedas? ¿Para dónde vas? O sea, ya tienes ya todo organizado, ¿te vas a quedar viviendo allá o te regresas a Colombia? Y yo lo único que le pedí a Dios fue una señal. Pues mi mamá se mejoró
y ahí me confundí más. Claro. ¿Ahora qué hago? Claro, porque yo dije, ¿eso qué significa? ¿Que entonces me tengo que ir otra vez o qué? Pues nada, no solo se mejoró, sino que me ofrecieron un muy buen trabajo acá, pues yo allá también tenía un muy buen trabajo, pero obviamente la propuesta de aquí lo superaba. Entonces dije, ok, me regreso y ya fui y terminé mi vida en España, pero como les digo, volvería perfectamente a España, amo ese país y me alegra mucho, Mariano, que haya sido precisamente España el país que te acogió para que pudieras desarrollar todo ese conocimiento que habías construido y albergado y guardado durante más de 15 años. ¿Y cómo llegas o cómo llega Emilio a tu vida o cómo tú llegas a la vida de Emilio Carrillo para hacer equipo? En el año 2021, cuando yo estaba en una época que, además de las charlas individuales y los compartires individuales que yo hacía en mi canal, dije, bueno, voy a invitar a colegas, ¿no? Entonces, un amigo en común nos puso en contacto, le hice una entrevista en mayo del año 21, que ahí empezaba Emilio con, habían sacado su primer libro, Conciencia y Sociedad Distópica, sí. Y a partir de ahí, bueno, resoné mucho con el proyecto. Él me comentó que estaba en un proyecto de investigación que lideraba con diferentes coordinadores, que después los empecé a conocer, los empecé a entrevistar a los que lideraban los bloques temáticos, ¿no? Claro. Y bueno, y después también empecé a ver material de Emilio, ¿no? Yo me acuerdo que eso fue mi contacto personal, digamos, ¿no? Pero la primer fue muy gracioso porque yo esto siempre lo cuento. El otro día se lo conté a mi pareja, pero también te lo quiero compartir contigo, que claro, yo un año antes, quizá en el 2020, tenía una entrevista con un canal de YouTube y Pandora creo que era el canal de YouTube, no sé, un canal de YouTube para una entrevista, y quizás me citaron 18:30, y yo estaba esperando ahí y tenían una entrevista con Emilio. Y yo no. El gran Emilio Carrillo, Dios mío. Claro, yo estaba esperando, pero yo no lo conocía a él de nada, nunca había escuchado hablar ni nada. Y me acuerdo que claro, que estaba esperando y claro, tuve que escuchar 15 minutos de su conferencia, ¿bien? Sí. Y me acuerdo que él hablaba de la élite y la élite y la élite, y yo decía, pero como que no resoné en ese momento, dije, pero ¿de qué está hablando? No lo entendía. Claro, entonces no lo llamé a mi canal porque pensé que hablaba de una élite y que no entendía nada, porque claro, escuché 10 minutos nada más, ¿no? Claro. Entonces, claro, dije, voy a ver de qué habla en realidad, porque claro, como tenía muchísimas visualizaciones y mucha gente, claro, imagínate, Sandra. Y eso era que 2020, ¿no? Sí, Pandemia 2020. en pleno. Claro, sí, entre el 19 y el 20, claro, iniciando el 2020 era. Ok. Entonces, claro, yo 2 años en España no conocía nada de él, entonces ahí empecé a investigar de qué hablaba y me di cuenta que, claro, que tenía unos temas, o sea, muy diversos, ¿no? Muy diversos. Y les tengo una muy buena noticia. El gran Emilio Carrillo nos va a acompañar aquí en Informativo G24 en febrero, aproximadamente el 19 de febrero, y vamos a estar hablando con él. Sí que hemos hablado, créanse que él es economista, muy versado, también fue alcalde de Sevilla, España, pero un hombre muy versado, como lo dice Mariano, también en el tema de evolución, de conciencia, y con una investigación muy interesante y con una investigación también que tiene que ver con una experiencia que él tuvo de experiencia cercana a la muerte. Sí, claro. Y eso es lo que nos va a estar compartiendo aquí en Informativo G24. Y me encanta, Mariano, que hagas parte del equipo de él, y a Leonor García Seato, que también es una periodista española que queremos mucho, que viene frecuentemente a este canal, la quiero muchísimo, que fue quien un día, mi experiencia es que me invita a Leonor a su canal de YouTube, Leonor García, sí. Y yo ya había visto mucho, obviamente pues a Emilio lo veía y yo, wow, me encantaría un día conocerlo y entrevistarlo, cuando un día pues Leonor, que es
colega periodista llega y me dice, te quiero invitar a mi canal, y yo llego y le digo, sí, Leonor, ya saben, es española. Cuando me siento ahí y abren el estudio, y los dos invitados éramos Emilio Carrillo y yo hablando de lo político a lo humano, que es mi enfoque de periodismo, y él hablando de su visión económica y lo que estaba pasando, la crisis de Francia, estas protestas tenaces que vivió en los últimos 2 años, y ese era el tema de análisis, lo que estaba pasando en la conciencia de la gente. Y yo no lo podía creer, yo estaba en ese momento en Miami, y cuando abre Leonor el estudio, yo veo que iba a compartir con Emilio Carrillo, yo, wow, o sea, estaba, pero en una felicidad que se me subía más el calor. Claro. No, de verdad, y a través, ahora, pues a Emilio, gracias, porque pues a través de Emilio fue que te conocí a ti, y así yo creo que estamos construyendo una masa crítica positiva muy interesante, muy iberoamericana, o sea, estamos trabajando muy de la mano con españoles, argentinos, mexicanos, y creo que cuando todo va en esa función de buscar que la gente evolucione en conciencia, que por lo menos sanemos, creo que es un sumar muy bonito, es de verdad ir como de la mano y entender el punto de vista de cada uno. Mariano, llevamos 1:14, sé que tienes que seguir, es 1 hora diferente en España y por ende ya está tarde para ti, pero no te quiero dejar ir sin 2 cosas. Lo primero, que nos recuerdes tus redes sociales, el libro, ¿cómo se llama? Lo segundo, que me prometas que vas a regresar a Informativo G24. Claro que sí. Y, sí. ¿sí? Y 30 segundos para que nos cuentes, como siempre le pedimos a los analíticos, que nos dejes tu mensaje final. No siempre damos 30 segundos con el invitado. Bueno, agradecerte, Sandra, a ti, al canal, y obviamente que estoy a disposición y para otra oportunidad. Y mis redes sociales son Mariano Menéndez Coach, bien, así estoy en Instagram y en Facebook. El YouTube es Mariano Menéndez Coach 2025, bien, que tengo un nuevo canal. En este tiempo tuve que hacer un nuevo canal de YouTube, porque el anterior tuvo algunos temas vinculados con la censura, con cosas que suceden, ¿no? Pero bueno, nada se pierde, nada termina. Y bueno, estoy ahí comenzando nuevamente un nuevo canal. El libro se llama El arte de sanar la mente, ¿bien? Es de Editorial Gaia y lo pueden conseguir en España, está en físico, sino también está en Amazon, en Kindle, ¿no? En ebook. Y como habíamos hablado, Sandra, tiene que ver con eso, ¿no? Con la transmutación del sistema de pensamiento, que es a lo que estoy dedicado últimamente, muy, muy firme y muy comprometido, y además también ahora, a raíz de lo que sucedió con el canal anterior, estoy también muy abocado, Sandra, a hacer acompañamientos individuales, cosa que yo antes hacía quizás muy esporádicamente, o muy, sí, qué sé yo, por referencia, o hacía muy pocas sesiones individuales. Y ahora estoy haciendo más, y la verdad que me está gustando mucho, ¿no? Porque a veces... ¿Te ubican por Instagram? ¿Te ubican por Instagram? ¿O cómo haces? Sí, me pueden enviar un mensaje por Instagram, yo estoy muy atento a las redes, sí. Muy bien. Y es muy bonito acompañar a las personas, porque a veces lo que tienen estas cosas de las redes sociales es que quizás uno hace un vídeo y ve que tiene muchas vistas, muchos likes, pero no ves el impacto, ¿no? que tiene la otra persona en su vida cotidiana. Y esa gente que estoy acompañando me está comentando cómo está transmutando su sistema de pensamiento, cómo lo aplica en la vida cotidiana. Entonces, aporta mucho a la cercanía, y esta humanidad también, para que transmute ese sistema de pensamiento falso, global que tenemos, y para que vivamos en conciencia de unidad, ¿no? Que es la conciencia la conciencia de separación generó todo esto que estamos viviendo, y la conciencia de unidad, que es una conciencia mucho más cercana, mucho más amorosa, va a generar que de una vez por todas tengamos, se cobre vida el amor, ¿bien? En la realidad, y que todos tengamos este sistema de pensamiento verdadero, ¿bien? Que todos veamos como el amor ve.
Y en eso es muy importante el compartir, es muy importante la generosidad, como la tuya, Sandra, de invitarme. Y es muy importante la colaboración y para eso estamos. Así que, nada, estoy pero muy agradecido. Y de cualquier tema que quieras hablar, me avisas y grabamos y lo compartimos. Bueno, nosotros también estamos muy agradecidos. Entonces, como a mí me gusta hacer las ofertas públicamente, ellos lo saben, te voy a invitar la otra semana para que demos el abrebocas de esas 24 pautas para desprogramarnos de pronto de ese sistema de creencias falso que a veces resulta tan limitante. Nos das el abrebocas de los 24 y las personas que de pronto digan, uy, yo tengo súper acentuado te pueden buscar para un acompañamiento. ¿Te parece bien esta oferta pública que te da? No, mentiras, esta invitación que lo hacemos de verdad con un agradecimiento. Públicamente. Ay, qué maravilla, me encanta. Acepto públicamente. Viva la democracia de la información en este momento de evolución de conciencia. Oye, Mariano, de verdad me ha encantado esta charla contigo. Creo que ha sido una charla muy constructiva. Nos sumergimos en tu historia y entendimos todo eso que tienes para aportar. Él es Mariano Menéndez, un argentino que nos cuenta cómo después de estudiar más de 15 años todo ese camino del ser, va a España, florece, porque además les digo que su trabajo es muy bien hecho, ¿sí? Y en España está floreciendo muy, muy bonito. Ha formado un equipo maravilloso con su pareja, pero su pareja se dedica más al tema de las relaciones, de la conciencia en las relaciones. Mariano, a sanar la mente, que sanar la mente es un poco ese despertar, ese desprogramarnos de esas creencias limitantes. Y hoy lo quisimos traer en tiempos de guerra, habilidades blandas, porque sabemos que esa búsqueda la tenemos muchas personas, independiente de si somos CEO, si tenemos nuestra propia empresa o si simplemente hemos dedicado gran parte de la vida a ser las cuidadoras en casa de los hijos y abnegadas a un matrimonio, pero que en todo caso, o ellos también, porque ahora se da por parejo, pero que sabemos que todos estamos buscando respuestas por dentro. Lo principal, yo siempre he dicho, la fe, esa conexión importante de creer, de tener esperanza, pero también hay que entender procesos y eso es lo que nos ayuda Mariano, entender el cómo lo voy a hacer, cómo lo puedo lograr, cómo puedo yo lograr ser tremendamente, tranquilo, liviano, despierto, tú llámalo como quieras. Mariano, Dios te bendiga, gracias por estar aquí en Informativo G24, hoy en tiempos de guerra, habilidades blandas, tome nota, ¿no? Toda la entrevista, juiciosa. Gracias a ti y saludos a toda la gente del canal. Claro que sí, Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Mariano Menéndez desde España, señores, esto es Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez, nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista, seguimos apostando fuerte, geoeconomía, geopolítica, pero por supuesto neuroliderazgo, este despertar de conciencia es bien interesante y tenemos muchas sorpresas más hoy en esta serie que nos ha gustado mucho, en tiempos de guerra, habilidades blandas, seguimos firme con la conquista de mercados también potentes ahí con neuroliderazgo, los mercados del futuro, porque el mundo está cambiando, pero estamos entrando a una economía de dones y talentos y miren ustedes que seguramente muchos de ustedes en su día a día no se dan cuenta de los talentos o los dones que tienen, así que sigan Informativo G24 porque es información de alto valor. Por supuesto seguimos con nuestros radares al mundo, entendiendo las noticias más importantes y muy atentos también a todo esto que se está dando en la política estadounidense, porque finalmente desde allí, desde Estados Unidos, hay un eco muy importante para todo el continente americano, incluso para Europa. Así que gracias por estar aquí. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista, que nada me les falte y que la evolución nos acompañe en este momento del mundo. Dios con todos. Dicen que el mundo ya cambió. No lo entiendo. Y todos dicen cosas distintas. Hay dos caminos. Pero aún no lo entiendo. Tú eres quien lo elige. Todos queremos entender. Todos podemos entender desde el amor. Somos muy jóvenes. Pero somos analíticos. Una comunidad de acciones de amor y respeto. Dale la vuelta en positivo. Jefes, Parejas, Equipos. De ti depende. Familias. gíralo a tu favor. de lo político a lo humano.
Creer es más fácil que pensar. De ahí que haya tantos creyentes en otros que pensadores por sí mismos. Bruce Calvert. Informativo G24 presenta De lo político a lo humano. Mentes abiertas, conciencias libres. Porque la política toma las decisiones, pero la humanidad toma las acciones. Lo estamos haciendo. Informativo G24. De lo político a lo humano. Bienvenidos.